el presupuesto total es 68.000 euros por niño tutelado. O sea que hay que multiplicar los 50.000 por 68.000 y esa es la cantidad de dinero que viene de Europa para España. Y luego, España, el Estado español, reparte por las autonomías como considere. Las empresas que ofrecen los servicios son las que cobran de las autonomías en torno a 4.000 por los niños normales, pero los centros, cuando los centros son terapéuticos, en vez de ser 4.000, pueden llegar a 9.000 o incluso más. Si todo ese dinero del que se dispone como presupuesto se dedicara a atender bien a las familias, no sería necesario llevarse al niño. Esta vez en teleoleo.com nos encontramos con Victoriano Fernández. Él es un maestro de primaria jubilado, es un activista por los derechos humanos. Él está muy preocupado con lo que ocurre en España con la tutela de menores. Él además es presidente de la Asociación Familias para la Sociedad del Siglo XXI. Victoriano, gracias por estar en teleoleo.com y por favor, haznos una pequeña introducción de la problemática que está ocurriendo aquí en España con más de 50.000 menores que se encuentran en centros tutelados para cuidar de ellos supuestamente, pero que estamos viendo que hay varios casos en los que estos menores han sido prostituidos, están inmersos en consumo de drogas, además son tratados con tratamientos médicos, con pastillas, valga la redundancia de tratamientos, pero les dan pastillas para controlarlos. Por favor, explícanos todo lo que tú sabes y conoces del tema. Los 50.000 niños tutelados, unos aproximadamente la mitad están en centros y los otros están en familias de adopción, en familias de acogimiento o incluso con miembros de la familia que no están de acuerdo la otra parte. Y entonces tiene la tutela, la autonomía, pero en centros en este momento hay en torno a 25.000. Los otros 25.000 están en una situación inestable, pero no están en centros. Es una cifra además que es ascendente. Hace unos 10 años andaba por los 25, 30.000 y ahora ya están 50.000. Por lo tanto, quiere decir que hemos ido haciendo las cosas cada día peor, porque los servicios sociales que existen y los diversos organismos, los puntos de encuentro familiar, los centros de atención a la infancia, los centros de atención a la infancia para mejorarles, más o menos, que llaman CAEF. Todo ese conglomerado no está al servicio de mejorar la situación de las familias. Está solo al servicio de buscar causas que demuestren que o toda la familia o una de las partes lo hace muy mal y, por lo tanto, hay que dárselo o a familias de acogida, a familias de adopción o meterlos en centros. No hay un enfoque global, no hay un enfoque de apoyo a las familias. Nosotros pensamos que puede haber causas en las familias para que no estén en condiciones de atender a sus hijos, pero si hubiera una agencia de verdadero apoyo a la familia que cumpliera, para empezar, la propia Constitución, el artículo 39 de la Constitución española deja muy claro que es responsabilidad de las autoridades públicas cuidar de las familias en el aspecto económico, social y afectivo. Por lo tanto, tiene que ser el organismo competente quien se ocupe de esto y en vez de ocuparse de eso, lo que andan es buscando causas para quitarle a los niños. Victoriano, hay 50.000 niños que están tutelados, o más de 50.000 tal vez. Nos decías que 25.000 de ellos, o la mitad, está en centros de menores. Centros de menores. 5.000 se supone que están en casas de acogida o permanecen aún con sus familias de alguna manera, con algún régimen. Están con la familia, pero no están las dos partes de acuerdo y, por lo tanto, la patria potestad pasa a las autoridades. Están tutelados por la institución y tienen que hacer aquello que les dice la institución. Si la institución les dice que no pueden ir a ver a su madre o a su abuela o a la otra parte, no pueden ir. Y para ir a la escuela o para ir a cualquier sitio que son menores, es la autoridad la que decide con quién están. Puede ocurrir siempre por varias causas. Por ejemplo, uno de los momentos es cuando una pareja se separa. Y al separarse entra en juego una cosa que se llama el equipo psicosocial, que tiene un problema tremendo el equipo psicosocial, porque los trabajadores sociales y los psicólogos y los abogados, en general, los abogados algunas veces sí están colegiados, pero los trabajadores sociales y los psicólogos muchas veces no están ni siquiera colegiados. Y es un órgano, el equipo psicosocial,
que no es un órgano independiente, es un órgano adscrito al juzgado de que se trate. Hay una diferencia fundamental entre estos equipos psicosociales y los equipos de forenses de los tribunales de lo penal. En lo penal, el juez no puede elegir el forense. El forense está en una lista de forenses y él tiene que coger uno. No puede coger al que él quiere. En cambio, en el derecho de familia, el juez de la familia siempre trabaja con los mismos. Por lo tanto, cuando se entra en un juzgado de estos, uno de los problemas que hay es que no hay independencia de los equipos psicosociales. Y los equipos psicosociales generalmente no hacen tampoco un trabajo ellos bien hecho. Se limitan a copiar lo que han dicho antes los técnicos de las agencias de tutelas o de los CAI o de los PEF. ¿Quién decide que un niño o un adolescente o una niña tengan que ser retirados de su domicilio? ¿Y cuáles son las causas más frecuentes para esto? Siempre lo decide la agencia de la provincia de la que se trata. ¿Qué agencia? Hay un organismo que es la Consejería de Asuntos Sociales. Y de esa consejería depende una agencia de tutelas. Y entonces, cuando hay el más mínimo incidente en un colegio, en la propia casa o en otro sitio, no interviene el juzgado, interviene ese organismo que se llama la autoridad competente. Hay una ley, que es la ley de 1996, que deja muy claro que en cuanto que el niño está en riesgo, que puede ser riesgo leve, riesgo grave o desamparo, son 3 niveles. Entonces, quien decide si hay riesgo grave o hay desamparo, no es nunca un juez. Es estos técnicos que con los informes que van recogiendo y con unos test que le van aplicando a la familia y a los propios niños en función de la edad que tienen, determinan cómo es el riesgo y determinan si hay desamparo. Entonces, una vez que si determinan que hay riesgo grave, se llevan al niño. Van a un juzgado a primera instancia y piden autorización para llevarse al niño. Pero el juzgado no entra en el fondo, sencillamente le da autorización. Dice, a petición de la autoridad competente, autorizo a que se entregue este niño y la autoridad competente se lo lleva de momento a un centro, que suelen llamarse centros de primera acogida, y a partir de ahí, en 2 meses, los siguen teniendo en el centro o deciden que los llevan a una casa de acogida provisional. Y a partir de esos 2 meses es cuando los padres buscan un abogado y inician la oposición a esas medidas. Y puede tardar a lo mejor 1 año en que se vea el juicio. Y en todo ese año que va, no interviene nadie nada más que la autoridad competente, que normalmente lo que hace la autoridad competente, los técnicos, es empezarle a proponer a los padres determinadas cuestiones. Pues usted tiene que dejarnos entrar en su casa. Y entonces aparece un técnico en su casa para ver cómo está su casa. Si su casa está como está ahora mismo mi mesa, probablemente dirían que mi mesa, como tengo aquí cosas y tengo papeles y tengo libros, probablemente no sería la casa ideal. Y eso es suficiente para que anoten. Y además la casa del señor o la señora no reúnen las condiciones adecuadas. El problema es que si la familia no tiene dinero, tienen que esperar a un abogado de oficio. El abogado de oficio trabaja poco, porque le pagan poco, trabaja poco. Y luego no suelen, yo he asistido a juicios y he comprobado que no escuchan a psicólogos de parte. Cuando los abogados son buenos y no les gustan los informes que ha hecho la autoridad competente, proponen un psicólogo de parte. Pero en general el juez no suele atender al psicólogo de parte. Y hay otra cuestión en la ley tremenda, y es que, aunque la ley está mal hecha, tiene algunos aspectos que no se aplican. Por ejemplo, que el fiscal, en cuanto tiene conocimiento de los hechos, debería ser el que se encargara de defender al niño. Pero en general los fiscales, entre que tienen muy poco tiempo, porque claro, en Madrid hay 4.000 niños en estas cuestiones, 4.000 niños. Tendría que haber a lo mejor 4 veces más de los fiscales que hay. Como hay pocos fiscales, pues el fiscal los atiende como puede. En esas etapas, el niño puede ver a su madre como mucho 1 vez a la semana. Lógicamente se rompe el vínculo. Ha habido unas declaraciones que ha hecho una asociación de Andalucía que se llama Márgenes y Vínculos, que es que los padres de origen, los padres biológicos, siempre están incapacitados. Son familias desestructuradas. Y por lo tanto, la familia de acogida es la que va a dar la oportunidad
a los niños de darse cuenta de las ventajas de estar con la familia de acogida. Estas declaraciones de esta asociación que mencionas, ¿es una asociación que se encarga de menores tutelados? Hace 30 años era una asociación maravillosa que se encargaba sobre todo de atender a chicos y chicas que venían del otro lado del Mediterráneo. Y entonces hacían muy bien su labor. Pero ahora, por la razón que sea, se dedican a asesorar y a apoyar a familias de acogida y a familias de adopción. Entonces, han cogido estos técnicos y se han puesto en el punto de vista de los acogedores. Y los acogedores no tienen por qué saber que las familias son buenas o son malas, las biológicas. Ellos se fían de lo que les dicen. ¿Cuáles son las causas para que declaren a un niño en desamparo o en riesgo leve o en riesgo moderado? Pueden ir de muchas casas. Yo conozco algunos casos muy concretos que vamos a utilizar de ejemplo. Por ejemplo, conozco un caso que llevé muy directamente y ganamos además al final con unas abogadas que nos ayudaron, pero un año entero esa chica estuvo fuera de su casa. En ese caso lo que pasó es que el chico mayor, el hermano de esa niña, que tenía entonces 18 años, tuvo una pelea con ella que tenía, me parece, 12 años. Tuvieron una pelea por un perrito. Se gritaron, se arañaron y un vecino avisó a los servicios sociales. Vinieron los servicios sociales, miraron el expediente de la madre tenía un problema psíquico de antes y se llevaron a la niña. Y entonces, en ese caso, tuvo suerte, dentro de lo que cabe, porque le hicieron firmar lo que se llama una guarda voluntaria. Y a los 6 meses tenían que devolverle la niña o por lo menos dejarle ya pernoctas y no se los dejaron. Y en ese momento es cuando ella recurrió a nosotros y conseguimos al año que se revisara la guarda voluntaria, que de hecho la querían ya alargar a 2 años y se lo devolvieron. ¿Esto de la guarda voluntaria qué es? ¿Tú entregas a tu hijo? ¿Cómo funciona esto? Eso si se aplicara bien, no está mal. O sea, ha habido el incidente, los técnicos entran, consideran que aquello no está bien, te ofrecen un documento donde firmas que por 3 meses mientras te ayudan y ellos controlan al niño, el niño se queda con ellos. Lo que sucede es que ese documento que les dan tiene como 2 partes. Una, esto que yo te he dicho, y otra que está debajo, así de burro es tema. En ese pone que en caso que suceda algo no previsto, la autoridad competente podrá alargar la guarda o entregarla a quien ellos consideren más adecuados. Claro, una vez que firma la guarda voluntaria estás en sus manos. ¿Por qué? Porque no se hace bien. Y porque, por ejemplo, en el caso que estoy contando y en otro caso que conozco que es casi igual que ese, a esta mujer le pusieron, porque entraron y había tenido unas obras en la casa y la habitación donde estaba la niña estaba demasiado cerca de otra habitación que estaba sin pintar. Debido a eso, le pusieron una persona que se suponía que iba a venir a la casa. Hay una cosa que se llama el plan de integración familiar. El plan de integración familiar consiste en que hay una persona, una especie de experta en limpiar la casa y en atenderla bien, pero que además tiene algunos conocimientos psicológicos, se supone que entra en la casa a enseñar a la mujer y al hombre a atender bien la casa. Pero en la práctica no hacen eso. En la práctica lo que van es mirando a ver lo que está mal. Pues ayer me encontré los calcetines encima de la mesa. Pues ayer vi que no ponía bien la lavadora. Todo eso lo van apuntando. Entonces no has mejorado. Luego o mantenemos la guarda más tiempo de la prevista o damos un salto y lo pasamos de guarda a desamparo. Y si ya ponen desamparo, hay 2 años para revocarlo, pero en esos 2 años normalmente el niño termina en adopción o en acogimiento o en un centro para siempre. Otro caso, y son casos que de los que conocemos 100 o 200. Hay una niña que tiene ahora, me parece son 13 años, que el año pasado, por estas fechas, puso en un papel que ella estaba muy mal y que le daban ganas de suicidarse. Eso fue un viernes. Lo cogió su tutora del colegio y el lunes llamaron a la madre para decirle que fuera, que la iban a llevar al hospital a urgencias de psiquiatría a la niña. La tuvieron en psiquiatría a la niña, me parece fueron 2 días. La mandaron de nuevo a casa y en cuanto fue a la segunda cita ya habían hecho un expediente de la madre contando de la madre un montón de cosas, unas que eran mentira, otras que se las habían inventado y otras que las interpretaban mal, porque en el escrito ponía que es que esta madre es soltera, que es que la niña no ha visto nunca a su padre. Claro, si es soltera no puede ver a su padre. Pero claro, es que no es razón suficiente en estos tiempos que corren que una señora sea soltera. Es soltera, pues muy bien. Luego entran en la vida de ella, en que es que esta mujer hace 7 años tuvo un conflicto con su hermano, cosas terribles, y con eso, esa niña en este caso, todavía está en un centro. Retiran a los niños de los hogares por cualquier razón que le parezca al trabajador social. Estos niños me dices que luego
pueden estar hasta 2 años retenidos y luego pueden darlos incluso en adopción. ¿Cuál es el interés para que haya tanto niño tutelado? O sea, estas tutelas, ¿cómo se mantienen? Porque esto tiene un costo, eso es un dinero Yo creo que se cruzan, que gastan, ¿no? Que el dinero viene de Europa. O sea, Europa entrega un presupuesto al Estado español para atender a las familias. Lo que pasa es que ese dinero que Europa entrega al Estado español para atender a las familias lo podrían utilizar, por ejemplo, para tener trabajadores sociales ambulantes que fueran a las casas a ayudar a las familias, que sería lo lógico. Pero en vez de dedicarlo a eso, en los centros privados, cada centro privado cobra 4.000 euros al mes por cada niño que tienen allí. Y entonces, pues lógicamente, los centros que tienen los niños no les interesa que se vayan los niños, porque cuando se van los niños entran 4.000 euros menos. Por lo tanto, hay un primer problema con esto, que es un mal uso que se hace de los fondos europeos y un mal uso todavía peor por parte de las empresas privadas, porque la mayoría de los centros de menores y de estos otros órganos que he ido diciendo, de los PEF, los PIF y los CAEF, son todos privados. El 80% del aparato que está alrededor de los niños y de todo este asunto de las tutelas están en manos privadas. ¿Quién decide a qué centro se lleva a los niños? De la agencia de tutelas, cada cierto tiempo hay una licitación para ver a quién se lo dan. Pero esta licitación, ¿quién la realiza? ¿El gobierno central o el gobierno de cada siempre las autonomías, las comunidades autónomas. Pero luego hay una serie de empresas como el Grupo 5, el Grupo Norte, grandes constructoras que tienen una línea de negocio que es el tema de lo que llaman el tercer sector, que es ganar dinero con este tipo de acciones. Hay órdenes religiosas también que hacen el mismo trabajo, pero además de las órdenes religiosas que lo vienen haciendo desde antes, que viene incluso de la época anterior a la democracia, pero ahora hay grandes empresas. El caso más famoso de todo esto fue lo que pasó en O Belén. O Belén es una empresa que estaba unida además a una historia terrible de secta francesa que se vino a España a este tipo de trabajo, y esos son los que llevaban un centro de aquí de Madrid que se llama el Picón de Jarama. Y entonces ahí se demostró en el Picón de Jarama que había un montón de gente implicada. Eso lo sacó a la luz un periodista muy valiente que se llama Jaime Barrientos, y creíamos algunos que con esto que hizo Jaime de publicar el tema iba a mejorar. De hecho, de ahí depende el último cambio que se hizo en la ley, que es la ley de 2015. Pero la ley de 2015 dejó vivo todo lo que es negativo para las familias. Hay un artículo terrible en la ley de 1996 que sigue viva y que ahora han vuelto a cambiarla, porque ahora el gobierno actual ha hecho una nueva ley con esto, en el año 21. Pero deja vivo el artículo 22 cuarter de la ley del 96. Y ese artículo 22 cuarter dice textualmente que se puede investigar a la familia sin el conocimiento del interesado, y que los datos que se obtengan de esa investigación que se hace sin el conocimiento del interesado solo podrán ser entregados al juzgado. Que la familia no se entera aunque lo pida. Esos informes van ahí y solo van a coger del informe aquello que le haga daño. El caso de otro caso que conozco, que es una muchacha que le quitan sus hijos en Valencia, se los quita su marido. Y entonces, cuando llega la hora de que ella los reclama, no se los entregan, porque ella, cuando tenía 16 años, había tenido un episodio de cierto problema psíquico, que lo superó completamente, porque para cuando tienen los hijos, ella tiene ya 30 años, y unieron ese episodio de los 16, porque lo habían investigado, con que decían que ella se había podido quizá enamorar de un compañero, y le aplicaron una cosa que se llama la erotomanía delirante, que es una enfermedad que casi no existe, y no le dieron los niños. Y esta mujer ha tenido que esperar a que sus hijos lleguen a la mayoría de edad para poder estar con ellos. Estamos hablando de niños incluso menores de 3 años que son retirados de sus hogares, ¿no? Incluso recién nacidos, porque también conozco casos recién nacidos. Hay una mujer, de la maternidad. Conocemos un caso de una mujer en León, que el niño tiene ya 3 años, que se lo llevaron de la maternidad. Y se lo llevaron porque esa señora había tenido un primer hijo con un señor del que se había separado, y luego se junta con él y tiene otro hijo, pero realmente ni siquiera conviven. Creo que tiene al hijo mayor él con él, y este otro niño nace sin padre. Y ella, por una serie de circunstancias,
viene a dar a luz a León, porque para allá entonces ella trabajaba y trabajaba encima de trabajadora social o de ayudante de trabajadores social. Se lo quitan y todavía no se lo han devuelto. Y en ese caso la excusa que pusieron es que la tenían fichada por esto del 22 cuartel y que mandaron un técnico a su casa, y la casa donde había vivido el día antes de dar a luz, pues era una casa, como no la usaba mucho, pues que no estaba en muy buenas condiciones. Y eso lo añadieron, lo metieron todo en el expediente y con esa mujer hablamos con todo el mundo. Escribimos cartas a Comunidad Autónoma de Castilla y León. No hay manera, no hay manera, porque en Castilla y León hay una empresa que es la que lleva todas estas cosas como asesora, que se llama APROME, y APROME pues forma parte del entramado del poder de España. ¿Qué sugieren ustedes como asociación? ¿Cuáles son las propuestas que tienen para que esto pueda solucionarse de alguna manera en pro de las familias? Examinar todos los expedientes de riesgo y de desamparo para mandar a casa cuanto antes, que no queden más de la mitad. Yo creo que en un año y medio debería quedar en los centros o en los acogimientos la mitad de los que hay ahora. Primer asunto. Y segundo asunto, a partir de ahí, en vez de trabajar para llevarse los niños, hay que trabajar para apoyar a esos niños y a esas familias. Pues sería un apoyo familiar de los trabajadores sociales. Además, los trabajadores sociales, al tener que hacer esa labor con la vista puesta a nunca llevarse el niño, sino en ayudar, comprenderían mejor la vida de esa familia. De todas las familias que conoces con este problema de tener niños tutelados por las autonomías, ¿cuál es la experiencia del comportamiento de los niños? Se supone que se los llevan para mejorar su vida, se supone que se los llevan para educarlos mejor, porque los padres se supone que no pueden hacerlo. ¿Cuál es la experiencia de estas madres o de estos padres con los que has hablado, que tienen a sus niños alejados un tiempo, y cómo los ven, cómo se encuentran ahora estos niños y adolescentes? Yo no conozco ninguno que los niños hayan mejorado suficiente. Este es un caso de un muchacho que tiene 14 años y tiene dificultades de entendimiento con sus padres. Son sus padres los que van a los servicios sociales y le dicen, mira, ¿qué podéis hacer? Y los otros le ofrecen un piso tutelado. Se llevan el niño al piso tutelado y a los 4 o 5 meses se enteran de que el niño en el piso tutelado hace lo que le da la gana y no va ni siquiera a la escuela y nadie se entera de lo que está pasando. Y entonces ese niño en concreto ha mejorado. Cuando la familia consiguió recuperarlo, ellos se pusieron en manos de psicólogos, el padre y la madre, y el propio muchacho, y ahora el muchacho es un chaval feliz, que tiene 18, 19 años, y está muy bien. También conocemos trabajadores sociales y gente que lo hace muy bien. En Madrid hay un centro, que es el Centro Chamberí, que tenía una dirección hace unos 10 años que se responsabilizaba de hablar con organizaciones de la sociedad civil, concretamente con una parroquia que hay aquí en Madrid, que se llama San Carlos Borromeo, que son un grupo de personas que hacen la labor que no se hace en otros lugares. Y hay gente voluntaria, porque se lo pide su propia fe y su propio compromiso, y entonces estos de los que estoy hablando, que eran los primeros directores del Centro Chamberí, conectaban con los de San Carlos Borromeo para que los de San Carlos Borromeo les ayudaran a buscar a las familias, que se pusieran en contacto con otras familias, que hicieran una red, como otra red que hay también cerca de San Carlos Borromeo, que es la red de mujeres de Vallecas, que son mujeres feministas que se dedican a esta misma labor. Entonces, hay trabajadores sociales, repito, que no solamente están en los centros, sino que algunos hacen voluntariado en otros lugares. Y eso es lo que hay que potenciar, en mi opinión. En vez de potenciar el ganar cada día más dinero los dueños de los centros, lo que hay que hacer es fomentar esto. Ahora, ¿qué pasó con el Centro Chamberí? Que quitaron la dirección que había y pusieron otra dirección coercitiva, y que es la que está permitiendo, porque el Centro Chamberí está la prensa denunciándolo, porque es uno de los lugares en el que creemos que hay contactos pues con malas personas que están en los alrededores. Yo he escuchado testimonios de mujeres también que pasan situaciones terribles. Algunas hablan de denuncias falsas. ¿Tú podrías corroborar eso? Yo tanto como denuncias falsas no conozco ningún caso de denuncias falsas. He contado ya antes casos, que es otra cosa. Primero, falta de interés, ver un dato e interpretarlo mal, falta de conocimiento. Yo creo que no hay un personal suficientemente preparado. Se sabe poco de psicología cognitiva, se sabe mucho de conductismo puro y duro. Y es que el ser humano, por más que algunos lo quieran ver así, no somos un animal. Somos un animal de origen, pero nuestro cerebro ha evolucionado por cultura y, por lo tanto, los modos de actuar, la forma de interrelacionar tiene que ser diferente.
yo no diría tanto como que hay denuncias falsas. Lo que sí hay es indicios de una cosa, no se corrobora bien. Hay un problema tremendo, y es que el test que le aplican a las familias biológicas, se llama el test Cuida, y ese test Cuida en origen era un test para ver si se podía o no adoptar niños que venían de fuera. Claro, las preguntas que se hacen en ese test no están adaptadas a ver cómo es la familia biológica. Es justo lo contrario. Es un test que lo que busca es, si me viene una persona hindú, yo la voy a mirar así. Y claro, ese test lo han arreglado de cualquier manera y los resultados que les da no son correctos. O sea, no es tanto que... Hombre, y lo que sí hay ahí es una pregunta. ¿Cómo es posible que las autoridades que se dedican a esto, esta mujer Dan Causa, que lleva en ese cargo bastantes años, o en cargos parecidos, o la familia López Ibor en Madrid, una de las personas que tiene más poder en la Comunidad de Madrid es un psiquiatra muy famoso que se llama López, su familia era López Ibor. ¿Cómo es posible que López Ibor no sepa estas cosas que sabemos los maestros normales? Y entonces ahí sí puede haber mala intención, por el negocio, por lo que sea. Yo no creo tanto que en los profesionales normales haya esa falsedad tan así. Lo que hay es precipitación y aplicar de protocolos que no están bien hechos. ¿Cuál es el cambio más importante y que se podría hacer ahora con las leyes que tenemos o con los medios que haya? ¿Qué es lo que hay que hacer de manera imprescindible ya para evitar que haya más niños tutelados y más familias rotas? Con las leyes que hay es muy difícil que mejore nada, y eso hay que tenerlo claro para evitar. Ahora, si se cumplen las leyes, por ejemplo, si hay justicia gratuita. En España hay justicia gratuita. Es complicado. Una primera cosa es que tomara el gobierno una decisión ya, mañana, de que sobre todo en el tema de niños, la justicia gratuita automáticamente. Y en vez de que se tarde 2 años en ver un expediente, tiene que haber justicia gratuita y se tiene que ver en máximo 2 meses. De manera que el técnico, como están las leyes como están, seguirá haciendo su trabajo mientras cambiamos las leyes. Pero inmediatamente, y eso sí, le tienen que entregar a los padres, que eso no lo están haciendo, un documento escrito con las causas del desamparo o del riesgo. Y automáticamente darle, mire, este es el teléfono de su abogado. Y entonces el padre recibe el asunto, se va al abogado y desde ese momento el abogado presiona y ya las cosas no son iguales. Eso es una primera cuestión. Y luego en ese dossier que estamos mandando por ahí, donde hay un esquema, en ese esquema se dice que las AMPAs tienen mucho que decir. Y eso también el gobierno de la nación y de las autonomías lo pueden hacer. O sea, el consejero de educación puede empezar a hacer charlas, igual que se hacen charlas de educación sexual, se pueden hacer charlas de cómo se puede prevenir el desamparo. Y se va a hablar con el AMPA, de manera que en vez de lo que pasa ahora, que cuando se detecta en los colegios que algo está pasando mal, automáticamente se da el cante a los servicios sociales, ahora se llamaría al padre a través del AMPA y a la madre. Se le dice, mire usted lo que está pasando, y se le ofrece una solución. O sea, que hay cosas que se pueden hacer de manera casi inmediata. Mientras se cambia lo otro. O sea, saber que si no se cambia lo otro es muy difícil. Pero de momento, que no haya ningún desamparo que sea solo por la vía administrativa. Que los desamparos sean siempre por la vía de los jueces y con abogados que estén del lado de las familias desde el principio. Bueno, pues Victoriano, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, por ayudarme a entender un poco más este tema que es bastante complicado y que además es un tema que no solo afecta a España, sino que en muchas partes de Europa se está dando esto de retirar niños de los hogares de manera inmediata. Están siendo afectados muchas personas inmigrantes también, pero también personas nacionales que no cumplen con tener una determinada economía o con tener una determinada forma de vida o con tener una casa muy arregladita y muy limpia, cosa que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Podemos tener la casa desarreglada y eso no quiere decir que yo no sea buena madre o que tú no seas un buen abuelo o que no hayas sido un buen padre. Muchísimas gracias por todo y esperemos que esto se pueda encontrar alguna manera de ir desenredando esta madeja y de acabar con esto. ¿Puedo añadir? Sí, lo último es que quien tenga dudas de si el problema es solo español o solo de un país, yo les recomiendo que vean una película maravillosa de Ken Loach que se llama Lady Bear, y habla de un caso sucedido en el Reino Unido con una familia, en ese caso,
que uno de ellos venía de fuera, pero la otra era una mujer que vivía de toda su vida en el Reino Unido. Y entonces los servicios sociales le crean tal barullo por cuestiones como las que hemos hablado aquí esta noche, que realmente pierde sus primeros 4 hijos. Y menos mal que tiene unos 2 finales con los que se queda. Gracias a todo lo que aprende mientras ella y su marido, su nueva pareja, pelean por no perder los anteriores. Perfecto. Muchísimas gracias por todo, Victoriano. Muchas gracias a ti. Me ha encantado cómo me has tratado y demás. Quizás soy muy pesado, pero soy así. Gracias, Leonor. No. Muchísimas gracias. Ha sido muy educativo, de verdad. Muchísimas gracias por todo. Muy bien. Muchas gracias.